Y hoy comenzamos una nueva temporada de Historias de Mérida, este espacio dentro de La Picota en el que vamos repasando la historia de personajes, de colectivos, de asociaciones, de establecimientos que tenían que ver con la Mérida del siglo XX. Y como no, para contarnos todos esos acontecimientos tenemos con nosotros a Fernando Delgado, cronista oficial de la ciudad. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Amigo y compañero, porque además hoy vamos a detenernos en un capítulo del que ya tocamos en la temporada pasada, que fueron los inicios de la radio. Hablamos de Radio Juventud, de la cadena SER en Mérida, de sus inicios y tal, pero hoy nos vamos a detener en un capítulo yo creo que muy interesante y apasionante y que muy poquitas personas saben. Y es que una de las grandes cadenas radiofónicas de España, que es la cadena SER, se llama SER, o debe su nombre, evidentemente, aparte de porque denominativamente se llama Sociedad Española de Radiodifusión, pero la abreviatura SER se la debe gracias a que compró la marca registrada a 3 emeritenses. Bueno, concretamente a uno de ellos, que fue el que finalmente se quedó con ella, que es Evelio Gómez Pijierro, padre de nuestro querido amigo y ya fallecido Evelio Gómez. Evelio Gómez, que ha muerto hace poco, sí. No. Y nada más y nada menos que tenemos para demostrar eso que las escrituras originales de esa compraventa del año 1953, por la que la Sociedad Española de Radiodifusión compra a Evelio Gómez Pijierro de Mérida la marca patentada SER. Sí, la SER viene de Sebastián, Evelio y Ramón. Que era una agencia de publicidad. Era una agencia de publicidad. Bueno, y la registraron. Déjame que enseñe, porque tengo aquí el documento ya un poco desvencijado de la propiedad intelectual de esta marca SER y el primer logotipo de la marca que lo pusieron tal que así. Exactamente. Eso ya aparece en el año 33 y 34. O sea, 1933 y 1933, en varios periódicos. Y después, perdóname, en el año 42 cambió a esto. A este, sí. En el año 42. Ella, Evelio, cambió hasta que en Madrid fueron el director de la SER de entonces, no de la SER de ahora, de la SER de entonces, la de don Eugenio Fontán. Y fueron a registrarlo, resulta que estaba registrado. Y tuvieron que venir a Mérida con un abogado y demás. Yo tengo sus datos. Y hablaron con Evelio porque ya él era el único propietario. Y le compraron la marca por 20.000 pesetas. ¿De la época? De la época. Estamos hablando del año 40. Para ponerlo en comparación, ¿cuánto era el sueldo aproximado de un maestro, por ejemplo, en aquella época? Pues sería de 100 pesetas o de pico, o sea, muy poco. Estamos hablando de casi 2 años de sueldo. Por 20.000 pesetas se compraba una casa en la calle Santa Eulalia como si fuera un palacio, vamos. Y él compró precisamente una enorme casa al final de la calle Cervantes. Primero se llamó José Antonio, antes se llamaba Los Gitanos, lo que hoy es la calle Cervantes. Al final, en un edificio grande, era de Evelio Gómez de Hierro y de toda la familia, y fue la madre de Evelio la que me lo regaló. Y mira, Fernando, quiero que tengas esto. A ver, que yo pensaba dárselo, de la verdad, después a Evelio, dije esto, que lo tenga su propietario, a Evelio. Pero Evelio, el pobrecito, se nos murió. Y era... Una curiosidad de esto, Fernando, es que de esas 20.000 pesetas que se pactaron por la compraventa de la marca, se hicieron en varios pagos. Sí, el primero fue de 10.000 pesetas a la y firma de la escritura, 3 pagos de 3.000 y pico de pesetas cada uno. ¿Sí? A la firma de la escritura de 10.000 pesetas. Sí, lo que quiero decir es que, fíjate tú, el poderío que tenían los Fontán, los Garrigues, que eran entonces los dueños de la SER, que hasta las 30.000 pesetas las tuvieron que dividir. Anda y tanto, y aquí tenemos las letras. Que es curioso. Esas son las letras de los pagos parciales, las 3 letras de los pagos parciales de esa cantidad, que antes eran en timbrado, en papel timbrado, en papel del Estado. Y eran 10.000 pesetas la entrega a la firma de la escritura y las otras 10.000
en en mensualidades de 3.300, las dos primeras, y la tercera de 3.400 pesetas. No, lo que te quiero decir es que para dar el valor de la peseta de esta época, que era un pastizal. Imagínate que hasta ni Garriga Walker, que era de la familia de los Fontán y demás, pues tuvieron que dividir esas 20.000 pesetas. O sea, que era muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Muy tanto, claro. Y no será porque ellos no tenían dinero, ¿verdad? Claro, hombre, era una familia en Madrid posiblemente de las más acomodadas que había. Claro. Hombre, eran los dueños de la SER, de toda la SER de España, y empezaron a comprar, la SER empezó a comprar emisoras. Por ejemplo, Radio Extremadura, era Radio Extremadura de la RCA 52, era de Luis Ramallo. De la familia Ramallo, ¿no? Sí. EAJ 52, que era su distintivo. Bueno, es su distintivo internacional. Pero también no había parte. Compraron muchísimas más. No había parte también de editorial católica o algo de eso en la SER por entonces. No, en la SER la editorial católica. Era del diario Hoy. No. Que yo sepa, no, ¿eh? No, eso era del diario Hoy. Eso es del diario Hoy. El diario Hoy sí, era prácticamente de la Iglesia Católica, pero. Y el periódico Extremadura, que era vespertino, era por la tarde también. Que era antes del periódico. Pero la SER era anticlerical un poco, yo creo que desde el principio. Radio Extremadura, de la cadena SER, que, bueno, ahí vemos fotografías precisamente, Fernando, de las primeras emisiones, una vez ya que Radio Extremadura tuvo emisora en Mérida, que fue la primera de las primeras frecuencias moduladas que había en el año 83. En el año 83, sí. Porque antes solamente había onda media, Radio Extremadura Badajoz. Sí, Radio Extremadura Badajoz, sí. Y Fernando, tú ejercías como corresponsal de Radio Extremadura en Mérida. Sí, corresponsal. En el año 72, 73, como corresponsal. Yo recuerdo que estamos hablando de onda media, que era la única emisora que había en España. Entonces no existía Onda Cero, la COPE era de los curas. ¿Era Radio Popular? No, ni existía Radio Popular, era la COPE, pero en Badajoz, nada más. Pero era una emisora muy ley, es decir, que no tenía audiencia ninguna, exclusivamente en la SER, era la única que había. Bueno, también estaba Radio Cadena Española y Radio Nacional, ¿no? Bueno, Radio Nacional de España nos teníamos que enganchar a ella. Claro. Que de Eugenio pagaba unas multas tremendas al Estado porque por hora 25, porque era obligatorio engancharse a Radio Nacional de España para dar el parte, las noticias. Sí, porque hay que decir que entonces las radios privadas no tenían posibilidad de hacer información. No podían hacer informativo. Y nosotros comenzamos a hacerlo, y digo nosotros porque yo en aquellos momentos estaba, que era hora 25. A ver, que la llevó Basilio Rogado, estaba también en aquella época José María García. Estamos hablando de una época que era muy conflictiva todavía. Estamos hablando del año 71, 72, es decir, de la época todavía de Franco. Bueno, ¿cómo se llama? Ahí, el que fue precursor de Antena 3, Radio, también estaba en aquella época en la SER. Sí. La SER era la única que se oía a nivel nacional. Hombre, y lo que tú dices, el Radio Nacional de España, porque era la emisora estatal. La única. Claro. Hombre, yo tengo una anécdota con Radio Nacional de España cuando vino el rey por primera vez a España, aquí a Mérida, que pusimos los micrófonos de la cadena SER cuando vino el rey. Pero el director de Radio Nacional de España me dijo que allí era imposible poner los micrófonos de la cadena SER. Y entonces yo le dije que ¿por qué? Dice, porque nosotros te damos el sonido. Digo, no, el sonido lo recojo yo. Vamos, yo tenía entonces un magnetofón de esos de 5.000 pesetas. O sea, y ellos tenían un magnetofón de esos de 200.000. O sea,
Y le dije que no. Pero mira por dónde el jefe de seguridad de la Casa Real era de Llerena y a mí me conocía. Y me dijo que podía estar ahí. Y me dice, ¿y si explota el micrófono? Digo, ¿y por qué va a explotar el mío y no explota el suyo? Las cosas mías. Total, se puso. Terminó de hablar el rey y yo me fui con mi maletofón, lógicamente, el de los 1.000 euros. ¿1.000 duros? De las 5.000 pesetas. De los 1.000 duros. A dárselas a Radio Nacional, a Hora 25. Entonces me llamó el director de Radio Nacional de España y dice, mira, que hemos tenido un fallo y no lo hemos grabado. Pásame el sonido y conmigo no. El sonido lo cogía en Radio Nacional, en la cadena SER. Y automáticamente el director, estamos hablando del director de Radio Nacional de España, llamó a don Eugenio Fontán. Y Eugenio Fontán pues, me llamó a mí. Todo esto en el despacho del alcalde, en Mérida. Y le dije a don Eugenio lo que iba a pasar. Y decía, pasará. Digo, don Eugenio, antes dejo de hacer que yo pasarle a esto. Yo no le paso ese sonido. Entonces, don Eugenio, que me conocía, y a mí me quería mucho, me decía, yo no he hablado contigo. No he sido capaz de hablar contigo. Haz lo que te dé la gana. Y efectivamente no se la pasé y tuvieron que coger de Hora 25 la grabación, el sonido. El discurso de Bueno, es tremendo. Tenemos más cosas preparadas, pero no nos va a dar tiempo. Tienes razón, para un programa no nos da tiempo. Vamos a tener que despachar otra segunda edición para hablar de todo esto, porque tenemos más contenido sobre los orígenes de la radio y la historia de la radio en Mérida. Por terminar, en Mérida comenzó en mi casa. Me trajeron primero Julio Luengo, un aparato que lo tendrán como una antiguaya allí, que era enorme, que estaba lleno de botones, pero que además que funcionaba un botón. El de hablar. El que hablaba, que estaba conectado con Radio Extremadura conmigo, y a las 7:30 de la mañana me levantaba y en mi habitación, en mi dormitorio, en pijama, claro, me avisaban y yo me conectaba con Madrid y daba el parte meteorológico, la ronda de temperaturas, la temperatura y la noticia más destacada de Extremadura. Y me acuerdo que en más de una ocasión Julio Luengo me decía, tú, ya sabes cómo era Julio Luengo, en vez de decir Radio Extremadura de la cadena SER, desde el país extremeño, porque siempre venía antes el País Vasco. Y en más de una ocasión dije desde el país extremeño. Y el director de informativos primero se moría de risa en ese sentido. Y dábamos la noticia. La verdad es que era el principio de la SER. En mi casa, yo llevaba a ministros a mi casa. ¿Hablar allí? Hablar. Enrique Sánchez de León. Iban a mi casa. Antes de ser ya frecuencia modulada. Ahora hablaremos, ahora no, eso, la semana que viene, lo tenemos que dejar para la semana que viene, hablaremos del inicio de la radio ya como tal. Bueno, hemos hablado de Radio Juventud en su día, pero vamos a hablar de la primera emisora de frecuencia modulada legal que tuvo Mérida. Pero de verdad, para los que hemos echado los dientes en la radio, desde pequeñitos y amamos este medio, nos encanta estas historias de Mérida, para que vean. Cuando ustedes escuchen un indicativo de la SER, cadena SER, que sepan que la SER nació como marca en Mérida. Y aquí... Fernando, nos vemos la semana que viene para seguir hablando de la radio, porque le vamos a contar una cosa, no se lo pierdan, muy interesante, la primera grabación que se hizo, la primera emisión, la grabación de la primera emisión de los estudios de frecuencia modulada en Mérida, de la SER en Mérida. Hasta entonces, les dejamos con nuestra tertulia y a Fernando lo emplazamos para la próxima semana. Gracias, Fernando. Hasta mañana.